Este es un podcast de profedl.es, con las voces de Fran y Raquel Balsera. Podcast número 22. La vida en el campo versus la vida en la ciudad. ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Cuánto falta? ¿Cómo que cuánto falta? Si acabamos de salir de Zaragoza. Baja la ventanilla o pone el aire acondicionado, quejica. Vale. Voy a poner el aire acondicionado. ¡Qué agobio! Oye, ¿y por qué vamos a Longares en coche? Después de todo el rollo del podcast anterior, con eso de usar el transporte público. Pues muy fácil, Fran. Si tenemos que esperar a que nos lleve un bus, nos dan las 1000 limonas. Solo pasan 4 al día y tardan casi el doble que el coche. Además, que luego llegamos a Longares y ¿qué? Habrá que moverse a otros pueblos de alguna forma, ¿no? Tienes razón, Raquel. A mí me encantaría poder moverme en tranvía, tren o autobús por los pueblos de Aragón sin restricciones, pero la realidad del campo es muy distinta. Oye, se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué te parece si el siguiente podcast lo grabamos desde Longares? Bueno, vale. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de qué va a ser, melón, de esto que estamos hablando, de la vida en el campo y en qué se diferencia de la vida en la ciudad. Ah, pues me parece una idea fantástica. En cuanto lleguemos, lo montamos todo y a grabar. Pues ya estamos aquí, en Longares, concretamente en la casa de Pedro. Pedro, ¿quieres saludar a tus oyentes? Claro que sí. Hola a todos, ¿cuánto tiempo? Bienvenidos a Longares. Gracias por dejarnos grabar en tu casa, Pedro. Te prometo que no tardaremos mucho. Estamos aquí para hablar de las diferencias entre la vida en el campo y la vida en la ciudad. Pero antes, Raquel, quiero lanzarte la pregunta del podcast de hoy. Dispara, Fran. Estoy tan cómoda en la casa de Pedro que ahora mismo no le tengo miedo a nada. Pues aquí va. En España hay más gente viviendo en zonas urbanas que en zonas rurales desde finales de los años 70. Hoy en día, ¿qué porcentaje de la población española vive en el campo? A, el 16%, B, el 34%, C, el 7%. Creo que ya me sé la respuesta, pero esperaré a contestar al final del podcast. Qué envidia me da Pedro, que siempre ha tenido un pueblo para veranear de pequeño. Tú y yo, Raquel, nunca hemos tenido eso. De Zaragoza a Alicante y de Alicante a Zaragoza. Sí, aunque recuerdo los veranos en Alicante con mucho cariño. ¡Qué bien nos cuidaba la abuela! De todas formas, no es lo mismo veranear en un pueblo que vivir todo el año en él. En los pueblos hay tantas cosas buenas como no tan buenas. Es cierto que las opciones culturales que nos aporta una ciudad no las tienes en el pueblo. Podemos ir al cine, al teatro, a algún acontecimiento deportivo o musical. Y si ya te vas a grandes núcleos urbanos, como es el caso de Madrid o Barcelona, la oferta es casi infinita. ¿Pero qué me dices de la tranquilidad que da pasear o jugar cuando eres niño por las calles y plazas del pueblo, como en Longares? Eso es lo que nos cuenta Pedro sobre sus veranos aquí. No pisaba su casa más que a la hora de la comida y de la cena. Ya que me hablas de la comida, ¿qué me dices de los productos del campo? Mira tú, qué rápido has sacado mi tema favorito. Lo sabía, y por eso te he hecho la pregunta. Ya sabes que me gusta mucho la comida saludable, y una de mis ilusiones ha sido siempre la de tener un huerto propio. Precisamente, vivir en un pueblo nos puede ayudar a mantener una alimentación más sostenible y autosuficiente. Muchas familias suelen tener un terreno en el que pueden plantar sus propios tomates, pimientos, cebollas, etc. O incluso un pequeño corral, con sus gallinas y sus huevos. Los huevos camperos son un manjar. Y mira que están caros en el supermercado. El otro día los vi a casi 4 euros. Eso me hace recordar otra gran diferencia entre el campo y la ciudad: el coste de la vida. La verdad es que comprar una casa en un pueblo puede llegar a ser hasta 10 veces más barato que en una ciudad. Además, como es tan normal tener acceso a alimentos de tu huerta, no se gasta tanto dinero en el supermercado.
También se suele decir que los salarios en los pueblos son más bajos que en las ciudades, pero en ningún caso 10 veces más bajos. Dudo que un cajero en Madrid gane más que una ferretera en un pueblo. Ya, Raquel, ¿y qué me dices de lo duro que es el trabajo en el campo? Pedro nos contaba que en su juventud participó muchas veces en la vendimia, y era un trabajo agotador, ya que tenía que estar agachado casi todo el tiempo para cortar las uvas del cepo. Hoy en día ese trabajo se ha automatizado gracias a las máquinas. Y una máquina de la que se depende siempre en el campo es el coche, ¿no crees? En las ciudades hay gente que no tiene coche porque no lo necesita. Hay buses, hay metros, tranvías, hay trenes y hasta aeropuertos internacionales en las ciudades más grandes. Y otro aspecto muy positivo a tener en cuenta es la asistencia sanitaria. Hay algunos pueblos de la España vaciada en los que no hay un médico, o bien está disponible de forma puntual algún día de la semana. Si hay que acudir a un hospital, lo más habitual es tener que trasladarse a otra población más grande. Y lo mismo sucede con las escuelas, con lo bonita que es la escuela rural. En muchas poblaciones pequeñas, estos centros educativos están desapareciendo por el descenso de la natalidad. Parece ser que en los 2 últimos años se han perdido más de 20.000 alumnos. ¡Buf! ¡Qué desastre! El otro día leí en el periódico que el Instituto Nacional de Estadística había lanzado el siguiente dato. La calidad y oferta de enseñanza en las zonas rurales es peor que en las ciudades, lo que se traduce en adultos peor formados y una tasa mayor de abandono escolar. En cualquier caso, la escuela rural tiene un papel mucho más fuerte que las escuelas urbanas, mantiene viva la comunidad y atrae a más población. Además, las relaciones sociales suelen ser más amplias en el pueblo. Así es, Fran. La vida ajetreada de la ciudad hace que en muchas ocasiones no conozcas ni a tu vecino. Al menos la solidaridad entre vecinos es más evidente en las zonas rurales. Lo bueno de la ciudad es que puedes cerrar o abrir tu círculo de amistades tanto como quieras. Puedes estar a tu rollo si quieres o puedes tener decenas de amigos. En el pueblo, en cambio, conoces a todo el mundo y todo el mundo te conoce. Si eres una persona extrovertida, genial, pero una persona reservada quizás preferiría vivir en el anonimato. Lo que me gusta de vivir en una ciudad como Zaragoza es eso. Todos los días puedes conocer a gente nueva, una nueva amiga, un nuevo compañero de trabajo. Nunca sabes las oportunidades que pueden aparecer detrás de cada persona. Y no digamos de las opciones de ocio que tienen nuestros mayores. Mi suegro acude al centro cultural de su barrio y pasa las tardes jugando a las cartas o comentando batallitas con sus colegas. Además, en estos centros se organizan diferentes actividades como caminatas, cursos sobre temas muy diversos, dibujo, pintura, club de lectura, lo que hace que nuestros mayores se encuentren activos mental y físicamente. Está claro que tanto los pueblos como las ciudades tienen sus pros y sus contras. Yo personalmente estoy muy contenta viviendo en Zaragoza y escapándome a algún pueblo de vez en cuando para refrescar mi mente y cambiar de aires. Yo también estoy muy contento viviendo en la ciudad, aunque nunca dejaré de odiar el tráfico y el gentío. Oye, Raquel, ¿y si después de Longares nos escapamos al Pirineo Oscense? Me parece perfecto, Fran, pero antes recuerda que me habías hecho una pregunta. Eso es, vamos allá. Te la recuerdo. En España hay más gente viviendo en zonas urbanas que en zonas rurales desde finales de los años 70. Hoy en día, ¿qué porcentaje de la población española vive en el campo? A. El 16%. B. El 34%. C. El 7%. Y creo que la respuesta correcta es la A, 16%. ¡Toma ya! ¡Has acertado! ¡Qué raro en ti! Oye, no te pases. Estoy muy puesta en este tema. Aunque para ser sincera, lo he buscado en internet mientras me hacías la pregunta. ¡Qué tramposa! En todo caso, así es. La España vaciada ocupa 3/4 partes de todo el país, pero solo vive en ella el 16% de la población. Me pregunto cuál será la situación en los países de nuestros estudiantes. Pues gracias a nuestro seguidor Jeff, de Flandes, podemos saber cómo es la realidad de esta región en el norte de Bélgica. Primero, Jeff nos habla de las ventajas de vivir en una ciudad flamenca. Las ciudades cuentan con una rica oferta cultural y gastronómica. La mayoría de las ciudades también tienen una historia de varios cientos de años, por lo que puedes visitar edificios e iglesias antiguas. Hoy en día vive ahí también mucha gente de otras culturas. Hay transporte público disponible
y puedes alquilar bicicletas en todas partes. Después, Jeff nos cuenta cuáles son sus desventajas. Vivir en una ciudad es muy caro. Las calles y plazas no suelen estar bien mantenidas y no siempre son seguras. La gente tiene poco contacto entre sí, pero hay actividades vecinales. Y para terminar, Jeff nos habla del campo en Flandes. Flandes está densamente poblada, por lo que ya no se puede hablar del campo. Hay una amplia gama de actividades disponibles a nivel local. Hay más control social y los vecinos se conocen mejor. Es un lugar tranquilo para vivir. Cada vez más gente de la ciudad quiere vivir en el campo para encontrar paz y tranquilidad. Así, poco a poco, ves cómo la ciudad y el campo fluyen uno hacia el otro. Muchísimas gracias, Jeff, por enseñarnos las diferencias entre los pueblos y las ciudades en Flandes, Bélgica. ¡Qué maravilla de estudiantes, Fran! Siempre que les necesitamos, no dudan en mandarnos un audio. La verdad es que yo también estoy encantado. ¿Qué te parece si en el próximo episodio hablamos de la globalización? Desde el Pirineo aragonés, me parece un contraste interesantísimo. El Pirineo es un lugar ideal para ver cualquier asunto con otra perspectiva. Y ahora nos dirigimos a nuestros estudiantes. ¿Quieres participar en nuestro próximo podcast? Síguenos en Instagram, @profedles, y mándanos un audio. O si lo prefieres, mándanos un audio a la dirección de correo electrónico info@profedl.es. Cuéntanos cómo notas que ha influido la globalización en tu vida, comparando cómo era tu vida cuando eras más joven y cómo lo es ahora. ¡Anímate a participar! Pues nada, queridos oyentes, es la hora de despedirnos de otro episodio más de los podcasts para aprender español de www.profedl.es. Recuerda completar las actividades de este capítulo a través del enlace que encontrarás en la descripción y de darle a me gusta y suscribirte si quieres estar al tanto del nuevo contenido que subimos al canal. No te olvides tampoco de seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! Completa las actividades en profedl.es. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita.